Bienvenidos a un nuevo episodio de White Shot, nuestro podcast producido por Kinos. Hoy estoy acá, por supuesto, con John. ¿Cómo estás, John? Todo bien, Katy, gracias. Qué bueno, y bueno, nos encantó tener a Jay, entonces lo invitamos de nuevo. Y muchas gracias, Jay, por estar acá otra vez con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, todo bien. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir, de verdad. Ya mencioné, hablar con Jay es fascinante, de verdad. Tiene puntos de vista muy interesantes. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que para algunos de repente les gustan mucho estas películas, para otros tal vez no. Hoy vamos a hablar de biopics, pero específicamente de biopics de artistas musicales. Exacto, hoy vamos a estar hablando un poquito de los que nos han parecido o nos han gustado más a nosotros. Exactamente, sí, como más subjetivo, ¿verdad? Exacto, es más lo que nos ha gustado de todas las que hay al respecto. Yo creo que Jay tiene un toque personal respecto a los biopics. Sí, digamos, yo les comentaba que a mí particularmente no es el tipo de película que me atrae. Sí, me doy la tarea de verlos porque al final del día pues es interesante ver qué se hace, pero siento que es complicado ya de por sí, un reto muy grande para un actor y un director el retratar a veces décadas de la vida de una persona, de verdad, con un montón de eventos diferentes, en cuestión de un par de horas, de una manera que no solamente sea creíble, sino que a nivel también de narrativa como que se sienta que hay un verdadero desarrollo de personaje, ¿verdad? O sea, creo que hay veces en los que cuando vas corriendo a través de los años en una historia es muy fácil asumir que la gente va a entender por qué un personaje particularmente es súper abierto a ciertas cosas y completamente cerrado al siguiente, ¿verdad? Y creo que el aspecto musical de los biopics de artistas como tal, pues también es interesante porque le agregan una capa más de complejidad en términos de que no solamente se trata de la historia y actuar como el personaje, sino también ser capaz de replicar un poquito de ese talento, claro, a la hora de cantar, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, es cierto. Los biopics tienen ciertos niveles de complejidad que una película normal no tendría, en términos de que tenés que convencer al público. Exacto. Que ese artista estás viendo a no sé, a Elvis o a Freddie Mercury o a quien sea que es de que trata la película. Yo en lo personal sí las veo más. Cuando veo un biopic trato de no tener muchas expectativas al respecto en términos de si va a ser igual o no al personaje. Sí me ha pasado y es que es una bonita sorpresa llegar y ver un Freddie Mercury tan similar, o un personaje, o un Rami Malek retratando a un Freddie Mercury también, en términos tanto no solo él como actor, sino lo que es maquillaje, preparación, claro, todo ese asunto es satisfactorio, es bonito. O sea, sí se siente que estás viendo al artista en este caso. Pero sí entiendo mil veces lo que vos decís con respecto a que es complicado. Sí, verdad, también creo, digamos, tal vez lo que el director y bueno, la producción general debería tomar en cuenta, me imagino que lo hacen, es ok, vamos a enseñarle esto a alguien que de repente no sabe nada de Elvis, no sabe nada de Freddie, no sabe nada de Ray, no sabe nada. Entonces yo creo que para hacerlo sería como que la gente al final llegue a entender un poco de la vida y como vos decías, que no asuman si todo el mundo sabe que Freddie Mercury tenía SIDA, pero ¿qué pasa si no? Me explico. Entonces, claro, o sea, como que sí hay puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un biopic, que como decís, que sea creíble, que tenga una fluidez narrativa, que no hayan huecos argumentales, y pero ¿cómo aquí pasamos acá? Claro está que, ¿verdad? Retratar toda una vida de un artista o de cualquier persona en un par de horas es muy complicado. Sí. Entonces hay que tomar como ciertos highlights y amarrarlos de forma tal que pueda funcionar. Por eso yo, los biopics en específico, sí me terminan gustando más, no los que tratan de cubrir una vida completa, pero es muy complicado, sino los que tratan de cubrir un aspecto de la vida del artista. Como Oppenheimer, que son 70 años en 3 horas. Exacto, entonces cada escena son 5 años después, son 2 años. Y en esta escena se conocieron, en la siguiente escena son pareja, en la siguiente están casados, en la siguiente tuvieron un hijo y en la siguiente están divorciándose. Y literalmente todo en el span de 10 minutos. Porque el ritmo de esas películas, al intentar abarcar tanto, aparte de agresivo, es cansado. Yo siento que como audiencia, el tener que ir corriendo, un biopic de esos, por ejemplo, es el de Whitney Houston.
una terrible adaptación en general, por lo menos desde la perspectiva de que intentan ver a una Whitney de 15 años hasta el momento en el que muere. Y en 2 horas intentar abarcar todo el montón de situaciones diferentes que vivió, más su adicción, más sus relaciones complicadas, su esposo, que esto, que el otro. Creo que es donde por lo menos a mí como audiencia me pierden mucho, porque siento que la película, más que intentar decir algo, simplemente está tirando facts a lo loco de... Y Whitney un día ganó este premio, y Whitney este día salió en una película, y Whitney este día tuvo un miscarriage, un aborto espontáneo. Y, o sea, entonces creo que más que una historia estás simplemente haciendo una vida de tiempo, ¿verdad? Una línea de tiempo, perdón, que se vuelve un poco aburrido también, porque eso lo puedo leer yo en cualquier lado. Sí, exacto, sí, no es tan... Siento yo que en ese tipo de casos no se le está dando o sea, no se está haciendo homenaje al artista o a la persona, sino que simplemente está cubriendo lo que pasó el artista durante su vida. Entonces, por eso te digo, yo en lo personal sí prefiero más cuando cubren un aspecto en específico. A vos, Katy, por ejemplo, ¿cuáles son de los biopics que más te han gustado? Bueno, es muy curioso porque hablando de eso, de que abarcan un montón de años y no sé qué, al final no dicen nada. A mí me gusta mucho Elvis. Que precisamente, ¿verdad? Empieza Elvis chiquitillo en un pueblo pues de gente de color, él era blanco y quería hacer música, que es interesante porque algo así le pasa a Marshall Mathers, ¿verdad? Eminem quería hacer esa música pero siendo blanco, entonces o sea, lo criticaba un montón. Pero no, hablando de Elvis, yo entiendo por qué, o sea, yo creo que hay gente que no le gusta, que de repente siente que está sobresaturada, pero a mí me gustó, o sea, de hecho me gustó mucho la edición. Y sí hay un par de escenas o un par de momentos que siento que tal vez sí es como mucho, pero digamos, hablando de la película en sí, bueno, ¿verdad? Vemos a Elvis que está desde sus inicios hasta cuando ya se convierte en un monstruo de la música y la televisión, porque es muy interesante algo que le pasó a Elvis que nunca le había pasado a un artista y nunca le va a volver a pasar a un artista en la vida, que fue que la televisión estaba en su apogeo, o sea, estaba en su pico, digamos. Entonces, así fue como la gente, todo el mundo se dio cuenta quién era Elvis. Eso no le va a pasar nunca más a ningún artista, nunca en la vida, porque nunca va a surgir un medio tan impactante como la tele en ese momento. Totalmente. Creo que a mí lo que me pasa justamente con Elvis es eso. Que, como les he comentado, a mí a veces también me pasa que veo una película, un biopic de estos y me cuesta montones separar cuando un actor está haciendo una interpretación de quien fue el artista versus una imitación, ¿verdad? Y Elvis es tan imitable, tan parodiable, que hay momentos en los que obviamente es difícil tomar en serio ciertas cosas que salen en la película. Y te digo, Elvis particularmente fue una película que yo fui a ver con muchas ganas. Baz Luhrmann me encanta como director, me parece que tiene una sensibilidad increíble, especialmente cuando se trata de música. Entonces yo dije, va a ser muy buena, pero hubieron muchos momentos de Austin Butler donde yo decía, la está dando toda, pero pareciera que está imitando al máximo lo que pasaba tal vez en tal show en la televisión y cosas por el estilo. No le resto en lo más mínimo mérito a la actuación, porque creo que al final del día tiene que haber sido muy complicado, pero es de esas también en las que yo hubiese buscado más una versión que el actor crea sobre ese personaje, algo parecido a lo que hizo Jacob Elordi justamente con Elvis, pero en Priscilla, que sí es Elvis también, pero es más su interpretación de Elvis, digamos, un Elvis en la intimidad, un Elvis en espacios cerrados, seguros, que aquí, que allá. Entonces creo que es muy interesante. Ese particularmente es un rol que yo digo, hay que tener mucho coraje, mucha valentía para agarrar y decir, voy a hacerlo en una película de este tipo de producción, porque es imposible no caer en comparaciones, ¿verdad? Sí, claro. Digamos, a mí me pasa algo con esa película también, por ahí por donde vas con lo de la imitación, porque es muy difícil, me costó mucho no tomarla en serio. Después de ver las entrevistas con Austin Butler, prácticamente hablando como si fuera Elvis. Sí. Entonces, se preparó por 2 años. Siguió hablando igual que Elvis durante no sé cuántas películas y cuántos años. Inclusive por las entrevistas de Dune, seguía hablando casi que como Elvis. Entonces, para mí fue un poco difícil verla y tomarla en serio. Claro. La película sí está. Siento que está bien interpretada. Siento que el man sí hace un buen Elvis, pero lo que decís vos, se compromete. Es una versión más de Elvis, otra imitación más de Elvis, de las muchas que ya existen, inclusive en la calle, entonces. Sí, digamos, yo en lo personal a mí sí me gusta mucho que sea como tan precisa tal vez con Elvis. Claro. Entonces, es que digamos,
A mí me pasa, bueno, a mí me encanta esa música, Elvis Presley, Chubby Checker, Bill Haley, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, Chuck Berry. Entonces, sí, como que me gusta mucho, como les digo, como situarme en eso, y también porque en Elvis me pareció muy valioso que ellos tocan temas de la época, ¿verdad? Como el asesinato de Sharon Tate, The Beatles, Rolling Stones, Jackson 5, ¿verdad? Contexto. Exacto, y hay una escena dedicada a Little Richard, entonces también es otro músico que a mí me gusta mucho. Entonces, digamos, para mí Elvis sí, o sea, me gusta, o sea, la verdad es que sí la disfruté y siento que Mae lo hizo bien. Es una buena película, o sea, vale. Sí, gracioso también, claro. ahora que decís eso, que también la discusión que yo a veces tengo con diferentes amigos cuando vamos a ver algunas de estas películas es que la música es muy buena. Por supuesto que la música es buena. O sea, están haciendo una película de Queen, están haciendo una película de Whitney Houston. Sabemos que la música va a ser increíble. O sea, al final del día son artistas icónicos que son parte de la historia. Al final del día por eso estás yendo a ver la película. La diferencia que está, digamos, entre si estás disfrutando la música o los números musicales y estás disfrutando ya la película como un todo, ¿verdad? Como una historia en sí puesta con piezas y con un principio, un medio y un final, que creo que es lo que es como complicado. A mí sí, digamos, esa de la de Baz Luhrmann, yo creo que yo esperaba un poquito más, pero también aprecié montones el hecho de que es muy complejo, es muy complicado como a estas alturas hacer después de 1000 interpretaciones diferentes de quién fue Elvis, ahora hacer una más y que no se sienta como algo rebuscado o ya visto. Sí, claro. Como decimos, una más en el stand. Exacto. Y hay un recurso que a mí me gustó mucho que usaron, que fue usar a Tom Parker como narrador. Y a la vez, este mismo representante llega a ser el antagonista, ¿verdad? Claro. Entonces, hay una escena súper poderosa que está Elvis dándolo todo en el escenario en el hotel de Las Vegas, si no me equivoco. Y bueno, uno de los sueños de Elvis era hacer una gira internacional, pero Elvis nunca salió del país más que cuando fue al ejército, ¿verdad? Entonces, mientras él estaba en el hotel, así dándolo todo, estaba Tom Parker firmando la sentencia de él, va a estar aquí no sé cuánto tiempo, y llegó a dar como 636 conciertos, si no me equivoco, en el hotel. De ahí nunca más volvió a salir. Entonces también es súper triste porque es un contraste muy fuerte. Elvis súper feliz, aquí, ok, ya puedo volver a brillar después de como 15 años de que no lo había hecho. Esas fueron palabras de Parker. Claro. Y por el otro lado estaba el otro condenándolo. El coronel. Exactamente. Sí, totalmente. Pero esas son historias también interesantes, lógicamente, como entender esos pequeños detalles que tal vez uno no se imagina sobre las vidas de esos personajes. ¿Cuál dirías vos que es una película que te ha gustado? Mira, a mí últimamente, curiosamente, con todo el tema de los Oscars hace unas semanas, fui con la misma clase de negatividad a ver A Complete Unknown con Timothée Chalamet y... Bueno, primero que nada, me parece que Bob Dylan es justamente uno de esos personajes que es muy fácil parodiar. Digamos, es prácticamente hacer una imitación. Y para mi sorpresa, dos cosas. Lo primero, el hecho de que la película está muy bien pensada en términos de que son 7 años en la vida de Bob Dylan. Desde el momento en el que lo descubren hasta el momento en el que ya llega a cierto nivel de estrellato. La interpretación de Chalamet es muy tenue, es muy orgánica, se siente muy natural realmente en todo lo que son tanto las escenas, los diálogos y demás. Pero igualmente algo que a mí sí me parece importantísimo en una película como esta es, él canta toda la película. Esto no es él haciendo un lip syncing, esto no es él intentando sonar como Bob Dylan, sino su versión de Bob Dylan, de cómo sonaba Bob Dylan. Y es muy cercano, y sí encontrás un montón de paralelismos, pero me encanta la idea de que alguien se da a la se compromete con el papel. Exactamente, la tarea de crear el personaje. No porque ya tenés los videos ahí, las historias y todo, vas a decir. Y por ejemplo, algo que me encantó fue saber que Chalamet nunca habló con Bob Dylan. Hasta el día de hoy entiendo que nunca han hablado, ni se han visto, ni han conversado con respecto a la interpretación. Y creo que eso es también un poco el reto que él mismo se puso de crear algo que no se sintiese necesariamente condicionado por la interacción que haya tenido en algún momento con el verdadero, ¿verdad? Recordemos que Dylan al final del día es una eminencia, digamos, de la poesía, ¿verdad? Es el único premio Nobel de la literatura que se le ha dado a un cantante, digamos, mismo que ni siquiera asistió a la ceremonia a aceptar, muy rockstar él,
Pero creo que justamente eso es algo que me gustó montones. Me encanta cuando esos biopics tienen un motivo. La película quiere contar algo. Quiere contar algo de por qué Dylan es Dylan, de por qué empezó de cierta manera y un poco también de sus propios conflictos. Y eso es algo que me gusta porque en vez de intentar contarte los 60 años que tiene en el estrellato, te agarra y te cuenta un pedacito y te lo hace bien contado. Entonces disfrutás ese pedacito, salís con la música en la cabeza, tenés ganas de explorar el artista montones, pero no te intentan vender como te digo, 60 años en 2 horas, que eso es algo importante. Es que al final eso es lo que cansa, sí. Yo creo que a mí una que me gustó mucho fue Bohemian Rhapsody. Es una peli que sí disfruté bastante. Pasa lo mismo, creo que, bueno, sí cubre bastante de lo que fue la historia de Freddie Mercury y Queen, pero se enfoca mucho como en la parte donde él empieza en realidad a ser artista y empiezan a formar Queen, a la última parte o al apogeo, digamos, de lo que fue su carrera. No se enfocan tantísimo en la parte ya de la caída o de cuando ya él estaba tan afectado por el SIDA y todo esto. Entonces eso es algo que me gusta. Claro. Aparte que la interpretación de Rami Malek creo que es bastante buena. O sea, sí creo que hace un buen trabajo representando a Freddie Mercury en términos de los movimientos, expresiones. No fue tan allá como Chalamet para cantar las partes, pero de igual manera es un bonito lip sync. Y aparte, sí, no es cualquiera el que aprende a cantar como Freddie Mercury, ¿verdad? Detalle, o sea, por sí, mucho claro, que le pongas también, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces ahora es que hablábamos de este muchacho canadiense, es que no me acuerdo, creo que se llama Mark algo. No recuerdo, pero creo sí que sé cuál mezclaron la voz de él y de Freddie para la película. Sí, es que ese chavalo sí le llega bastante a lo que fue a los tonos. Sí, es bastante similar, ajá. Yo algo que mira, a mí me gustó montones Bohemian Rhapsody. Una vez más, es imposible no ir y no disfrutarla por la música. Es que la música es buenísima. Y la manera en la que te dan a entender, así fue como nació tal canción, así fue como nació We Will Rock You. O sea, toda esa parte me parece muy bonita. Me parece interesante, digamos, toda la controversia detrás de esa película en términos de que, bueno, número uno, ¿verdad? Que agarran a Bryan Singer, el director, en algún momento y simplemente le dicen, ya usted no va a trabajar más en esto, porque salieron todo este montón de alegaciones de acoso y que esto y que el otro. Alguien más viene y termina la película. Entonces es una película a medio hacer por un director y a medio terminar por otra. Eso por sí solo es una cuestión. Recuerdo también en montones que en un principio era Sacha Baron Cohen. Ajá, el que iba a interpretar a Freddie Mercury. Y hubieron muchísimos problemas al puro principio a nivel creativo, porque él quería hacer una interpretación muchísimo más cruda y muchísimo más realista, digamos, de cómo fue la vida de Freddie Mercury. Eso es una cuestión que, para ser honesto, le resiento un poco a la película. Sí, yo también. Que es un poco Disney, un poquito Freddie Mercury, un poquito Queen para Disney Channel. Muy limitado, muy cohibido, pasan un montón de cosas, nada más que no las vemos en la película. Y entonces creo yo que hasta cierto punto el alma o el espíritu de quien fue Freddie Mercury fue una persona que batalló mucho con sus demonios internos durante toda su vida, hasta que finalmente dijo, fuck it, soy quien soy y voy a ser como soy. Y creo que la película nunca le da esa libertad tampoco, ¿verdad? Sí, entonces creo como músico, digamos. Exacto. No es tanto él como persona. Exacto. Sí, y era un Freddie Mercury clasificación en los 80s. O sea, la locura más grande del mundo, ¿verdad? Se acaso un par de fiestillas que estaba ahí y ya eso es lo único que vemos. Exacto. Pero no todo el desmadre. Y igual la interpretación de Rami Malek, buenísimo. O sea, me parece que sí lo capturó. Cast, o sea, porque todo. Brian May y Roger Taylor, si no me equivoco, o sea, físicamente son muy parecidos. Y creo que o sea, a mí me gusta mucho, ahora que decías cómo nacen las canciones cuando están grabando el Galileo. O sea, esa secuencia de montaje me parece súper vacilona, ¿verdad? Higher, bueno. Galileo, higher, Galileo. Y ¿quién siquiera es Galileo? Dice Roger. Entonces, sí, o sea, es una película que sí se disfruta. Se disfruta totalmente. Sí, creo que esto de los biopics es bonito hasta cierto punto, digamos. Y es que hay tantos, y es que también es eso, con un biopic hasta cierto punto, tal vez
te garantizas o sabes que vas a tener cierta audiencia que va a ir a ver tu película. Claro. Porque va dirigida a un público muy específico. Y es un público que si era fan de ese artista en específico, claramente va a comprar las entradas. Entonces creo que sí, o sea, como toda producción, pues tiene su valor y tiene sus cosas que mejorar. Sí, estoy de acuerdo que tal vez no son las mejores en términos de cine, pero son entretenidas. Sí, de hecho, claro. Ahora que decían, digamos, un biopic que tal vez no abarca tantísimos años, creo que es Tic Tic Boom, que es como, ¿verdad? Jonathan Larson, interpretado por Andrew Garfield, que estuvo nominado también como mejor actor, que es como esa lucha de Jonathan, ok, ya voy a cumplir 30, y para él era así como el límite de su carrera, tengo que hacer algo antes de cumplir 30, de hecho hay una canción, y la canción es hoy, ¿verdad? Un desastre en ese sentido, entonces, o sea, es muy buena, pero él lo cuenta. Y digamos, cómo él quería hacer algo grande, cómo quiere buscar un contrato, cómo quería, bueno, sí, básicamente explotar en esto del teatro musical. Entonces creo que se abarca muy bien. Esa es justamente la idea de la que te hablaba, que me parece que la importancia enorme de que cuando ves la vida de una persona tan talentosa que pasó por tantas cosas, seleccionas un momento o una idea en particular que quieres dejar ahí. A mí Tic Tic Boom me gusta mucho porque trata sobre un artista que empieza a dudar mucho si está en el camino correcto, empieza a dudar si alguna vez lo logrará, ¿verdad? Y sus struggles, sus luchas, no solamente a nivel de que no le alcanzaba para pagar la renta, su vida privada era un problema, sino propiamente el empezar a dudarse a sí mismo, digamos, de que algún día será que escribo algo que realmente llega a muchísimas personas, ¿verdad? Y la triste historia de él particularmente, ¿verdad? Muriendo incluso antes de... Creo que un día antes, la noche antes de que se estrenara Rent. Antes de que... Exactamente. Ajá. Entonces creo que es muy interesante realmente. Creo que cuando un cineasta se da a la tarea de encontrar cuál es esa historia que quiere contar dentro de una historia enorme, puede resultar como algo muy poderoso también, porque es ese pedacito que te regalan sobre una de las cosas que ayudó a construir a este personaje, sí, a esta claro. persona. ¿Y hay algún tipo de biopic que esperen? ¿O que estén como esperando para ver? Bueno, creo que Michael Jackson, ¿no? Pero no sé. Mira, este año se supone que salen Michael Jackson y Madonna, y me parece que en ambos casos es increíblemente arriesgado. Sí. Porque Michael es increíblemente parodiable. O sea... El asunto con Michael es, bueno, eso por un lado, que es increíblemente parodiable, y lo otro es, como fan a morir de Michael, si pasa eso, si la hacen mal, Y es que, volvemos, no sé honestamente los detalles de la historia, estoy completamente de acuerdo con vos, por ejemplo, que eso va a haber mucha gente deseosa de verla, pero igualmente... Pero creo que lo va a interpretar incluso el sobrino, ¿verdad? Es el sobrino. Sí. Pero inclusive pensá, Michael también fue una persona muy controversial. Sí, y dependiendo de qué parte de su vida estás intentando la que vende, retratar, puedes, más que estar... Es que yo creo que igualmente los biopics al final del día, hay algunos que los seteas, los creas como un homenaje y otros simplemente como esta fue la historia. Y creo que si lo que se está buscando es hacer un homenaje a Michael, ojalá que realmente se sepa qué parte de su carrera agarrar. Pues de hecho ya de Men in the Mirror, la vi hace que estaba en el kinder, pero sinceramente no recuerdo mucho de esa película. Y no es como que... es una película, es igual que creo que Mago de Oz, él sale en Mago de Oz. Peter Pan creo que nunca le dieron pelota, nunca logró salir en Peter Pan. Pero en Mago de Oz, no en la de Judy Garland, pero en Through the Look at Me or Through the... Eso es Alicia en el País de las Maravillas. Alicia es. Ajá. Ok, creo que es en esa. Entonces en Alicia, en la segunda parte, es en la que sale Michael. Como no, es en Mago de Oz. Voy a buscarles el dato, pero es en Mago de Oz y él sale como el espantapájaros. Ok. No sabía ese dato. Sí. Sale en Men in Black, dijeron. Sale en Men in Black. Él siempre quiso ser Peter Pan. Nunca le dieron pelota. Pero son muchas cosas. Bueno. Y lo que pasa con Michael también, por la razón que yo creo que es... Bueno, me insultaría si la hacen mal en resumen. Sí. No, es que y no solo eso, sino que su vida está tan bien documentada. Sí. Desde que estaba en los Jackson 5 hasta el día de su muerte, que también la gente está mucho más enterada de lo que pasó con él que tal vez con otros artistas. Sí, claro. Entonces,
creo que por ahí va esa complejidad. Pero sí, creo que hay un montón, como decía, hay un montón de biopics que son chivas. No solo de artistas, creo que también hay, bueno, lo que decías de Oppenheimer. A mí me gusta mucho, de hecho es mi película favorita, por diferentes razones, pero la teoría del todo. Oppenheimer. No, la teoría del todo. Y es que también hay un tema, es que mi papá tiene esclerosis múltiple, entonces no es lateral amiotrófica, que es la de Stephen Hawking, pero hay muchas escenas que yo veía a mi papá y a mi mamá ahí cuando le está dándole de comer a Stephen, o lo está vistiendo, o como él comienza a caminar y se cae. Bueno, yo no tengo recuerdos de mi papá caminando, pero es a lo que voy, como que hay un sentimiento, pero igual yo creo que la película como tal está muy bien hecha, o sea, tratando de quitar esa visión subjetiva. Siento que está muy bien. Y Eddie Redmayne, o sea, yo pienso en esa interpretación y o sea, no sé, me pero llega igual, el corazón. ¿sabes algo lindísimo? Que es una vez más, es utilizar la historia de una persona real para contar otra historia. Que es, digamos... el tema de agujeros negros. Sí, o digamos, por lo menos para mí, la teoría del todo es una historia de amor. También. Es una historia de amor entre dos personas que se conocen jóvenes, que pasan por 1000 situaciones juntos y que igualmente al final deciden decirse... ya nos dimos todo lo que nos podíamos dar y nos dejamos ir el uno al otro. Y creo que eso es lo que más me captura a mí, digamos, más que la figura de Stephen Hawking, que es también icónico y todo el mundo lo conoce y súper parodiable también, porque pasa montones en media, ¿verdad? Totalmente. Pero creo que fue una película hecha con muy buen gusto, que tenía una historia que contar, que era clara, que era entendible. Creo que no lo quisieron hacer tan complicadísimo, o sea, es algo sencillo que fluye. A mí lo que me gusta mucho es Imitation Game. Imitation Game es una peliculota, es la historia muy que triste, cuenta. Es muy triste, tiene un montón de relevancia para hoy. Sí. Benedict Cumberbatch me parece así como spotless. Y Keira Knightley también, esa película increíblemente bien los dos. Y esa es una historia también muy bonita. Una vez más, uno no tiene una referencia para comparar. Yo te digo, si yo te dijera mi biopic o película basada en hechos reales más fuerte, que curiosamente la vi solamente una vez en la vida, la vi en el cine, me encantó y dije, nunca más, es 127 Hours. Y es porque... 28 Hours Later. Esa película, aparte que es traumática y la sentís en los huesos, literalmente cuando la estás viendo, tiene un mensaje enorme de propósito. Salí directo de la película a buscar el libro, porque el personaje principal, él tiene, digamos, su biografía escrita, de verdad, y da charlas y todo lo demás. Y me pareció una historia que me cambió un montón en la perspectiva en la vida. Súper bien actuada por James Franco, antes de que estuviera todo cancelado en la vida. Sí. E igualmente, como te digo, o sea, para historias reales, usualmente para mí lo que me pasa es, yo no sé si les pasó, yo recuerdo ver The King's Speech, que hasta ganó el Oscar en su momento, y la gran escena así súper tensa de la película es cuando llega el rey y da un discurso. Y es como, wow. Bueno, está en el título, ¿verdad? Exactamente. Está en el título. No puedo decir que no me lo esperaba. Veo yo la película y digo, wow, qué película más interesante. Pero hay ciertas películas como 127 Hours que sí parecen historias sacadas de la ficción. Sí. O sea, es algo fantástico. Es una historia que cambia vidas escucharla, digamos. A mí me pasó con La Sociedad de la Nieve. Hay muchísimos. Yo lloraba con esa película. De hecho, yo me obsesioné y buscaba entrevistas con Carlitos Páez y este montón de sobrevivientes. Fuertísimo. Y decían, hay cosas que nos tocó, o sea, que nosotros vivimos que no pusimos en la película, o sea, que no se pusieron. Porque ya hubiera sido, no, esto se lo inventaron. No, y fueron cosas que de verdad pasaron. Hay una lista de películas, creo que biopics, que podemos hablar días. ¿Qué les parece si tal vez hacemos otro episodio donde podamos hablar un poco más de los biopics? Tal vez podemos escoger una película en específico. O científicos. Hidden Figures, a mí me encanta. Muy linda. Sí, yo creo que podemos hablar de eso para próximos episodios. Ya tenemos a Jay buqueado para uno más. Y creo que tal vez lo podemos buquear para más si se deja. Vamos a ver cómo está el presupuesto de contrataciones. Pero sí, definitivamente creo que vamos a traerlo para un par de episodios más, Jay. Aparte de la próxima semana cuando
cuando hagamos otro más. Y creo que por hoy podemos cerrar ahí. Y como les he dicho anteriormente, no se olviden de comentar. Sigan escuchándonos en Spotify, YouTube, Instagram. Tenemos también la página y pueden seguir los episodios. Katy. Sí, como decía yo, muchas gracias, Jay, por venir, y ahí te vamos a molestar, chicos, de nuevo, de fijo. Pero sí, cuéntenos también ustedes, ¿verdad? ¿Qué biopics te les gustan, tanto de artistas como de no sé... De figuras. De figuras en general, figuras históricas incluso, no sé, Napoleón, por ejemplo. Porque sí, es muy interesante escuchar opiniones. Sí. Claro. Muchas gracias. Y escúchenos, ya saben, en Spotify y en YouTube.